Bueno, muy buenas noches. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bienvenidos todos en esta noche. Los amigos, los hermanos, vamos a tener este debate el cual hemos titulado o se ha titulado ¿Pasa o no pasa la iglesia la gran tribulación? ¿Pasa o no pasa la iglesia la gran tribulación? Bueno, mis hermanos, antes de continuar, les ruego el favor que allí le vayan dando el me gusta, vaya dándole me gusta ahí al debate y compártalo. Va a ser algo que va a ser ameno, va a ser edificante. Vamos a aprender todos. Lo que buscamos es que usted, mi hermano, mi amigo, usted aprenda. Eso es lo que buscamos, aprenda, tenga el concepto claro, el concepto bíblico muy claro. ¿Listo? Bueno, entonces vaya dándole me gusta ahí. Vamos a ir saludando aquí a los hermanos. Está Gilberto de Jesús Reyes Aguilera, dice Dios lo bendiga, hermano Alex. El hermano Osvaldo Quintana también dice aquí, Dios te bendiga, amado, desde Venezuela. Clara Martínez dice, Dios te bendiga, hermano Alex. El hermano Osvaldo dice, saludos a mi madre Esperanza Belis desde Venezuela. Saludos a mi madre, amén. Rafael Mendoza también está aquí, dice, Dios le bendiga, hermano Cerrato desde Dallas, Texas, Estados Unidos, amén. Bueno, vamos entonces a presentar hoy, vamos a presentar la persona que se va a encargar de estar conmigo en este debate, al cual damos la bienvenida en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Se trata del amigo Edwin. Bueno, vamos a dejar que se presente, se me escapa el apellido. Edwin, Dios te bendiga, bienvenido en esta noche a este programa. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias. Primeramente doy a Dios y gracias pues aquí al hermano Cerrato que nos da la oportunidad de presentar una vez más pues esta postura. Mi nombre es Edwin Cardona, soldado de Jesucristo, y también comparto enseñanzas bíblicas y bueno, como dijo Cerrato, vamos a aprender de la Escritura. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Bueno, en esta ocasión el debate me toca empezarlo a mí. Hemos acordado con el amigo Edwin que va a ser un tiempo de 15 minutos para la exposición, 10 minutos para la refutación y vamos a tener 3 preguntas, 1 minuto para preguntar, 3 para responder, 3 para refutar. ¿Es así, Edwin? Abre el micrófono, por favor, y dile a la audiencia que sí es así. Afirmativo, afirmativo y QSL. Bueno, para los que no saben qué es afirmativo y QSL, dice que sí, que es acertado. Esos son, ya sabemos que Edwin, bueno, los que no saben, Edwin perteneció a las fuerzas militares y así se responde en, digámoslo así, en el vocablo militar. QSL, que significa que está copiado, que sí copió, que sí entendió, que sí recibió el mensaje. Listo, entonces vamos a empezar. Voy a colocar aquí la pantalla, vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean allí el cronómetro para que estemos allí los primeros 15 minutos. Me toca iniciarlos a mí. Recuerden, el debate es: ¿pasa o no pasa la iglesia la gran tribulación? Bueno, entonces voy a colocar mi cronómetro aquí en 0 y inicio. Bueno, debo decir que evidentemente la iglesia a la cual pertenece el amigo Edwin Cardona, esa iglesia sí pasa la gran tribulación, porque es un concepto del cual muchos dicen que sí pasa la iglesia la gran tribulación. La iglesia a la que pertenece Edwin Cardona sí va a pasar la gran tribulación. Debo decir que trinitarios, binitarios, enoteístas, testigos de Jehová, los mormones y todos aquellos que no confiesan que Jesucristo es el único y verdadero Dios, la vida eterna, el único Dios manifestado en carne, es decir, el Padre,
esas iglesias van a pasar la gran tribulación. La iglesia del nombre no. La iglesia del nombre no va a pasar la gran tribulación. Y vamos a mirar por qué. Según el tiempo que nos da la Biblia, ella nos dice quiénes pasarán ese tiempo de gran tribulación y quiénes no. Obvio, referente a la iglesia. Como cuando usted ha leído la Biblia, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el Señor le manda a Juan y le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Cuando usted mira, el tiempo de la iglesia, las siete cartas de la iglesia son las 7 eras de la iglesia. El Señor le hace una promesa a su iglesia y es esta. Dice, Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en ella. ¿Dónde nos guardará el Señor? ¿Dónde nos guardará? Nosotros debemos ver que Apocalipsis capítulo 6, verso 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. El día de la ira evidentemente es el día de la gran tribulación. De aquí se viene, del capítulo 7 en adelante, vienen las 7 copas de la ira, vienen las 7 trompetas, es decir, el juicio de Dios. Pero el Señor dice que Él guardará su iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor nos guardará. El mundo entero pasará la gran tribulación. Dicen, descienda a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, para ellos será el gran día de la ira, pero ¿para quiénes? ¿Para quiénes? La Biblia nos lo dice. Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 8. Yo espero, por favor, mis hermanos, que ustedes estén allí atentos a esto y estén tomando nota. Mire que la Biblia sí dice para quién es el día de la ira. Romanos capítulo 1, verso, perdón, permítame por favor. Romanos 1:18, vamos a leer allá. Romanos 1:18, que nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Mire que no dice contra los justos, mire que no dice eso, o contra los santificados, no dice eso. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, contra los injustos se revela la ira de Dios, no contra los justos. Romanos capítulo 2, verso 7 y verso 8 dice aquí, desde el verso 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Está hablando del Señor Jesús. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero mire lo que dice el verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la mentira. Mire, todos aquellos que no están en la verdad, bueno, por eso dije que la iglesia a la cual pertenecía el amigo Edwin, esa iglesia sí va a pasar la gran tribulación, y no solamente esa, sino trinitarios, binitarios, enoteístas, testigos de Jehová, todos ellos, los que no confiesan la verdad, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Nosotros hemos escuchado al decir al amigo Edwin que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es una especie de otro Dios, pero que no es Dios el Padre, no es el único Dios el Padre, que vino a ser Dios después. Hemos escuchado al amigo Edwin decir eso. Y entonces dice aquí, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen, se complacen en la injusticia, se complacen en la mentira. Escuche bien esto. Pero sigamos. Proverbios capítulo 11, verso 8, también nos dice allá quiénes entrarán a la gran tribulación. Vamos a leer, por favor. Acompáñenme allá. Libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 8, dice, el justo es librado de la tribulación. Escuche bien, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Escuchó bien? El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Creo que esto ha sido claro. Sofonías capítulo 1, verso 14
al 17, vamos a leer allá. Bueno, yo no sé, la verdad no sé a los amigos que les gustaría pasar la gran tribulación, a ellos sí les gustaría, a mí la verdad, no, porque la Biblia dice, allí gritará el valiente, el valiente gritará allí. Vamos a ver qué es lo que dice aquí, Sofonías capítulo 1, verso 14 al 17, leamos allí para quién es esto, el día de la ira, dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto. Recordemos que estas son las mismas palabras que dice Mateo en el capítulo 24, que es el gran día de la ira, el día de la gran tribulación. El día de la ira, el día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta. Recordemos que Apocalipsis habla de las 7 trompetas. De algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre los altos y sobre las altas torres. Y tribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Les recuerdo que la iglesia ya no es pecadora. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice que si alguno, Juan dice que el que está en Cristo ya no peca, porque la simiente de Dios no le deja pecar, ya no peca. Dice allá Juan, pero dice que esto es contra en ese momento entrarán ¿quiénes? Los pecadores. Bueno, pues repito, decir que Jesucristo no es Dios, decir que Él no es el único Dios, eso es convertirse en pecador delante de Dios. Sofonías capítulo 1, verso 3 dice, dice el verso 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, destruiré a los hombres y a las bestias, destruiré las aves del cielo y a los peces y del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces, nosotros no somos impíos, la Biblia dice que ahora somos santos, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros ya no somos impíos, nosotros somos santos, eso es lo que dice la Escritura. Bueno, allí el amigo tendrá que, pues vuelvo y repito, ustedes sí pasarán ese momento, la iglesia no. Malaquías capítulo 4, vamos a leer Malaquías capítulo 4, diferencia entre el justo y el injusto, lo que nos dice Malaquías capítulo 4:1, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los, dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no lo dejará ni raíz ni rama. ¿Para quién es ese gran día, señores? Escúcheme bien. ¿Para quién es ese gran día? Dice aquí, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. La iglesia es soberbia, la iglesia es impía, la iglesia hace maldad. Bueno, vuelvo y repito, la iglesia del nombre ha sido lavada, justificada y santificada en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu. Por lo tanto, la iglesia no pasará la gran tribulación. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Cerca de 5 minutos. Y Pablo nos dice eso también en la primera carta a los tesalonicenses. Pablo nos habla sobre ese tema también, diciéndonos esto. Vamos a leer, por favor. Leamos allá. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 4 dice la venida del Señor. Dice, porque queremos hermanos, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo descenderá para dar, como dice Apocalipsis 6, el gran día de la ira. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con él para siempre. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan
paz y seguridad vendrá sobre ellos. Mire que Pablo no dice vendrá sobre nosotros. Pablo no dice vendrá sobre nosotros. Si la iglesia pasara, escúcheme bien, señores, escúcheme bien, Señor Jesús, verdad eterna. Escúcheme bien. Si Pablo hubiese dicho vendrá sobre nosotros destrucción repentina, como los dolores a la mujer que está encinta, y no escaparemos. Entonces Pablo hubiese dicho eso, pero dice vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que no está encinta. Ahora dice Pablo más abajo, por tanto no durmamos como los otros, sino que velemos y seamos sobrios. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos puso a nosotros, a la iglesia, para ira. En el momento antes que el Señor derrame el día de su ira, la iglesia será arrebatada para no ver el día de la ira, que ese día de la ira será solamente para los impíos. Eso lo dice la Biblia. El impío pasará la tribulación en lugar del justo. Sí. Entonces, eso que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, vuelvo y repito, no es la iglesia del nombre. Lucas capítulo 21, vamos a leer allá Lucas capítulo 21, por favor. Yo espero que usted esté apuntando todo esto, mi hermano, porque es normal que los enemigos de la fe quieran trastornar el pensamiento de los hermanos diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Dice aquí, está hablando de la venida del Señor, las señales antes del fin, Mateo capítulo 24, que es lo que también hemos escuchado. Habla de esa tribulación, pero dice aquí la venida del Hijo del Hombre. Dice también después de esto, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Miren lo que dice, todo esto que habla de estas señales, de todo esto que va a acontecer, dice que vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Pero miren lo que le dice el Señor a nosotros hoy. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. La iglesia no, señores. ¿Por qué? Ahora, me quedan 2 minuticos aquí, lo voy a aprovechar aquí para hablarles. La iglesia no. La iglesia la vemos en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis, antes de empezar la gran tribulación. Sabemos que la gran tribulación empieza en el capítulo 6, pero la iglesia la vemos en el capítulo 5 y el capítulo 6 de Apocalipsis, antes. Miren lo que dice aquí, capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a leer la última parte de Apocalipsis, capítulo 5. Dice, y cantaban un cántico nuevo, verso 9, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La iglesia ya se encuentra en el cielo. Recuerde que esta es la adoración celestial. En esta adoración celestial la iglesia ya se encuentra en el cielo, y en el capítulo 6 vemos que se derraman la gran ira de Dios y del Cordero. ¿Y quién podrá estar en pie cuando esto suceda? Nadie, nadie. Solamente los redimidos del Señor estaremos delante de Él, porque hemos sido tenidos por dignos de escapar allí. ¿Cómo se tiene por digno? Porque hemos sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu, y hemos vivido una vida delante, recta, en santidad delante de Dios. Por lo tanto, escapa por tu vida. No creas mentiras más, por favor. Hasta ahí mi tiempo. Edwin. Listo. ¿Listo? Gracias. 15 minutos. Listo. Dale. Bueno, inicio con mi tiempo. Muchas gracias por su exposición. Ese rato usted me entregó el debate desde hace mucho tiempo. Me lo entregó entregado. Usted se rindió antes de empezar. Mire, le digo por qué. Primero, usted me dice, mi iglesia pasa la gran tribulación. Solamente hay una iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia no es una organización religiosa. De pronto usted cree que la iglesia es una organización religiosa. No, pero la iglesia somos personas. Sí, como dice 1 Corintios 3:16, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y Hechos 17:24 dice Dios que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces va por ahí mal.
usted dijo que el que no confiesa que Jesús es el Padre pasará por la gran tribulación. No hay ningún texto que asegure eso, Cerrato. Ante al contrario, los mismos apóstoles dicen que tenemos que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y hay un mandamiento. Perdón, Edwin, discúlpame. ¿Vas a refutar o vas a argumentar? Sí, estoy argumentando. No, estás refutando. Recuerda que este tiempo de 15 minutos es de argumentación. Tú tienes que argumentar por qué la iglesia no pasa la gran tribulación. En los próximos 10 minutos. Cerrato, usted ya tuvo su tiempo, yo no lo interrumpí, déjeme en mi tiempo, yo no lo interrumpí, Cerrato. No hay problema, dale, ahí te vuelvo a reponer tu tiempo, dale, no hay problema, dale. Bueno, señor, gracias. Bueno, muchas gracias por permitirme decir lo que voy a decir en mi tiempo, pues que usted dijo lo que quiso en su tiempo, déjeme decir lo que yo tengo que decir en mi tiempo. Ningún apóstol escribió que usted tiene que creer que Jesús es el Padre para no pasar por la gran tribulación, no hay ningún texto. Bueno, Apocalipsis 3:10 es el caballito de batalla. Si usted mismo dijo que son 7 cartas y 7 eras, pero si usted analiza Apocalipsis 3:10, esa es la iglesia de Filadelfia. ¿En qué época y en qué era está usted? ¿Sí? Porque si son 7 eras, entonces estaríamos en la era de la Odisea, que es la 7ª era, que sería la 7ª iglesia, pero no estaríamos en Filadelfia. Es más, usted se encierra en Apocalipsis 3:10 donde dice te guardaré, no dice te arrebataré o te sacaré, dice guardar. Guardar no es lo mismo que arrebatar, guardar no es lo mismo que raptar, guardar no es lo mismo que tomar, guardar es otra cosa distinta. Usted tiene que aprender a diferenciar los verbos, ¿sí? No es lo mismo tomar que guardar, usted tiene que hacer esa diferencia allí en el texto. Sí, porque ese es el caballito de batalla, Apocalipsis 3:10, un texto sin contexto, Cerrato. ¿De qué contexto nos está hablando allí Apocalipsis? De las iglesias. Bueno, ¿y por qué no lees el Apocalipsis 2, donde dice que yo te echaré en la cárcel, pasarás por tribulación y el diablo echará en la cárcel a muchos de vosotros? Allí lo dice, ¿verdad? Lo dice claramente. Pero obviamente que ese texto no lo tomas porque el único texto que te conviene de las iglesias es Apocalipsis 3:10. No tienes más texto, ¿cierto? Bueno, si analizamos, usted dice que la ira de Dios es la gran tribulación. No, señor, usted está equivocado y se lo va a demostrar bíblicamente. La ira de Dios no es la gran tribulación y ya se lo va a demostrar bien claro. Apocalipsis, el capítulo 11, estimado amigo y hermano que usted ve este video, léase Apocalipsis, el capítulo 11. Dice que vienen 2 profetas vestidos de silicio, analícelo usted. Los 2 testigos, y en el versículo 3, Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, que este es el tiempo del periodo de la gran tribulación. Escuche usted. Este periodo de los 1260 días es el periodo que menciona Daniel en el capítulo 7, que son tiempos y la mitad de un tiempo, que también en Apocalipsis 12 también se menciona, ¿sí? Como tiempos y la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis 13 se menciona como 42 meses, que serían 3 años y medio, que dice en Apocalipsis 13 que al dragón o a la bestia se le va a dar la autoridad durante 42 meses, que es equivalente a este mismo tiempo de 1260 días que tenemos aquí. Entonces, mientras sucede la gran tribulación y la iglesia está en la tierra, estos 2 profetas van a profetizar durante 1260 días por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue aquí en la tierra. Gloria a Dios, no se va, no, eso es mentira, eso fue un cuento que nos echaron. Analice usted, estos 2 profetas profetizan durante 1260 días, que es el periodo de la gran tribulación. Siga leyendo, siga leyendo. Si usted lee en el versículo 15, que es después de que los profetas, estos 2 profetas predican, después de estos 1260 días, aquí se lo aclaro en el versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando haya terminado ese periodo, o sea, que es el periodo de la gran tribulación, durante ese periodo que ellos van a predicar, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿A quiénes? A esos 2 profetas. Listo, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, allí en Jerusalén. Sigue diciendo y sigue hablando, nótelo usted.
En el versículo 15 dice, la séptima trompeta. Significa que en el periodo en el que estaban predicando estos dos profetas vestidos de silicio, estaban sonando las trompetas, porque aquí va a sonar la séptima y última trompeta. Escuche, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo pasa esto? Después de la gran tribulación. Escuche. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Escuche, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Escuche, usted dice que la gran tribulación es la misma ira de Dios, pero aquí le estoy refutando todo ese cuento hace rato. Escuchen todos los hermanos que están oyendo, porque aquí me dice, y tu ira ha venido. O sea que no había venido la ira porque estaban sonando las trompetas. Las trompetas suenan durante el periodo de la gran tribulación y después de la séptima trompeta viene el Señor, acontece el arrebatamiento, arrebata a su iglesia, ahí es donde le da el galardón. Escuche, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Note, la ira viene después de la gran tribulación. La iglesia pasa la gran tribulación, pero no pasa la ira de Dios. No confunda a los creyentes. Usted está confundiendo a los creyentes diciéndole que la gran tribulación es la misma ira de Dios. Yo también creo que la iglesia no pasa la ira de Dios, pero la iglesia sí pasa la gran tribulación, y Apocalipsis 11 te refuta hace rato, te deja refutado. Y mira con qué más te voy a refutar. Tú dices que la iglesia ya está en el cielo, ya está en el cielo en Apocalipsis 5. Hace rato, te falta estudiar, te falta analizar la Biblia, te falta interpretación. Mira, tú dices, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Dices que esos 4 seres vivientes son la iglesia. O sea que la iglesia ya existe en Ezequiel, porque Ezequiel, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 1, vio a esos mismos 4 seres vivientes. Hace rato usted está muy errado. Le voy a decir, Apocalipsis 5, en el texto griego, como dice originalmente, dice que adusin y don kenin legon tesaxios y labinto biblion que anistas esfagidas apto oti esfagis que egorasas toteo ento ematisu ekpasis filis que glosis que lao que etnus. Usted no se da cuenta de eso hace rato. El texto original jamás dice nos ha redimido. Jamás. ¿Sabe cómo dice el texto original? El texto original dice, digno eres de tomar el libro y de ver sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hace rato aquí se le acaba el show. No hay ninguna iglesia en Apocalipsis 5 en el cielo. Son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que no son la iglesia. La iglesia está en la tierra pasando por la gran tribulación. Lo dice Apocalipsis 12, lo dice Apocalipsis 7, Apocalipsis 7:14. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y le puedo explicar eso desde el aspecto morfosintáctico, porque allí se usa la preposición ectis tripseus, que es la preposición ex, saliendo de dentro hacia afuera. Entonces allí tenemos que aquellos que salieron de la gran tribulación, que es la iglesia, estaban en el cielo adorando a Dios y al Cordero. A Dios y al Cordero. Escuche. Bueno, otra de las falacias que dijo hace rato, que yo digo que Jesús no es Dios, es mentira, es una calumnia, hace rato, deje de estar calumniando. Jesús es Dios, mire, eso es lo que creo yo. Jesús es Dios. Hace rato, deje de estar diciendo mentiras, deje de estar calumniando. Yo creo que Jesús es Dios y que Jesús es el único Dios verdadero. Deje de estar diciendo mentiras hace rato.
Deje de estar diciendo mentiras hace rato. Reto a cualquier líder pentecostal a tocar este tema si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación. Cualquier líder, no me importa el título que tenga, no importa. De todos modos, sus interpretaciones son erradas y fáciles de refutar. Mire como estoy refutando aquí hace rato de fácil. Hace rato dice que esos seres vivientes son la iglesia. Falso. El texto original dice que con tu sangre has redimido, no nos has redimido. Eso le pasa por no estudiar hace rato, por no estudiar los textos, por solamente ponerse a ver en internet cualquier estudio que le mandan y usted se pone a repetir lo que le dicen. Estudie y escudriñe la escritura. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 23 dice que cada uno resucitará en su debido orden, primero Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. El texto que usted dijo de 1 Tesalonicenses 4 tiene un contexto y usted lo quiso explicar. Dice, hasta la venida del Señor, el versículo 15, en ti parusia tu Cristo, la venida del Señor, Kyriou o Cristo, la venida del Señor. El versículo 15, 1 Tesalonicenses 4, te refuta, porque dice que los que estemos vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero dice en la venida, en la parusía, no en ningún arrebatamiento secreto. Para que la iglesia no pase por la gran tribulación, tiene que haber un arrebatamiento secreto antes de la gran tribulación. Usted tiene que demostrar eso, pero usted no lo ha demostrado, ¿sí? En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 2, del 1 en adelante dice, ahora con respecto a la venida, a la parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuál es? No me diga que en esta venida que menciona aquí, según usted, viene una venida antes de la gran tribulación y otra venida después de la gran tribulación. Entonces, si esta venida es después de la gran tribulación, entonces, ¿cómo va a ser nuestra reunión con Él si nuestra reunión con Él es antes de la gran tribulación y no después? Porque este texto nos habla después de la gran tribulación y en la parusía, el día del Señor. Escuche lo que dice 2 Tesalonicenses 12. El mismo apóstol Pablo lo refuta a usted. Ahora, con respecto a la venida, la parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Pero el amigo Cerrato y sus líderes interpretan este texto al revés. Ellos dicen que es que primero viene el Señor y que después se manifiesta el anticristo, pero aquí el texto le está diciendo que primero se manifiesta el anticristo y que después es que viene el Señor Jesús a arrebatar a su iglesia. En Apocalipsis, el capítulo 12, aquí va a demostrar que la iglesia pasa por la gran tribulación. Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Entonces aquí la doctrina dispensacionalista llega y le dice a usted lo que inventó John Nelson Darby en el siglo XIX aproximadamente. Dice, no, es que esos son judíos. No, pero allí el texto no dice que son judíos. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, hermano. Es la iglesia, es la iglesia. A usted le dicen, no, 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 esos son judíos. Los judíos son los únicos que van a pasar por la gran tribulación. Hermano, eso es falso. Eso es falso. El anticristo va a perseguir a todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son estos que va a perseguir el anticristo? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y van a ser perseguidos por el anticristo y no son judíos. ¿Sí lo nota usted, hermano? Analice, usted tiene que analizar. Analice, por ejemplo, 1 Corintios 15, el versículo 51 y 52, donde dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Sí se acuerda que le leí Apocalipsis 11? La séptima trompeta. Gracias. Alto minuto. La séptima trompeta es
la que suena en Apocalipsis 11, esa final trompeta. Cuando suene esa final trompeta es que nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando suena esa trompeta, en el final de la gran tribulación, porque note que los dos profetas están profetizando durante el periodo de la gran tribulación, que son 1260 días, y cuando ellos terminen el periodo de predicación, ahí es donde va a venir al Señor y dice, tu ira ha venido. O sea, cuando él llega es que viene la ira. ¿Por qué? Porque la iglesia es arrebatada al cielo y viene la ira de Dios sobre toda los injustos que están sobre la tierra. La ira de Dios no cae sobre la iglesia. La iglesia pasa por la gran tribulación y la ira de Dios son dos cosas distintas. No se dejen engañar, no se dejen enredar de ese rato ni de ningún líder pentecostal. Reto a cualquier líder pentecostal, el título que tenga, no importa. Listo. Bueno, vamos entonces a entrar en la parte de la refutación. Y quisiera que el amigo Edwin me manda a mí a estudiar, y él dice que Apocalipsis capítulo 5, verso 9, no dice nos has redimido. Él dice eso. ¿Será verdad? Vamos a mirar. Amigo Cardona, yo le digo que yo no mantengo pendiente de predicaciones de nadie, ¿no? Eso sí se lo digo yo a usted. Y le voy a mostrar aquí. Dice que el Señor, dice, nos redimió a nosotros. Ahí está el verbo y se lo voy a presentar a usted. Vamos a ver si ya lo cogió aquí. Sí, ahí está. Ese es el texto griego. 5:9. Dice, cantan el cántico, un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar tomar el libro y abrir los sellos de él, porque dice aquí, tú fuiste inmolado, segunda persona del singular, tú, ¿sí o no? Segunda persona del singular, tú fuiste inmolado, y aquí habla de remir, segunda persona del singular, tú redimiste, ¿sí? O tú redimiste, pero ¿a quién redimiste? Dice aquí, tú redimiste, dice toseo al Dios. ¿A quién? Mire lo que dice aquí. Aquí está el verbo. Aquí hay un verbo. A nosotros. Esto está en voz. Está en acusativo. ¿A quién redimió? Para Dios. Redimiste, tú redimiste para Dios. A nosotros, dice aquí. Mire, amigo Edwin, esto significa nosotros. Que en la Reina Valera dice, nos has redimido. Entonces, creo que el que no ha estudiado esto, pues creo que es evidentemente usted. El que no ha estudiado esto es evidentemente usted. Sí, ahí lo tenemos. Dice a nosotros. ¿Has redimido a quién? A nosotros. A no ser que usted lo niegue. Aquí está. En acusativo, a nosotros. Dice, con la sangre de ti, de toda tribu, lengua, pueblo y de todas las gentes, lo que dice aquí. A nosotros. Entonces Dios, según usted, Dios redimió los 4 seres celestiales. Dios redimió esos 4 seres. De verdad que a usted sí le falta estudiar, viejito. Con todo respeto se lo digo. Yo le mostré el texto griego, ¿no? Lo mostré. Bueno, el amigo Edwin nos dice a nosotros que entonces el día de la ira de Dios y el día de la tribulación son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces, como hasta el capítulo 12, como que él leyó, es el día de la gran tribulación, entonces la iglesia va a pasar todo esto. Miremos, la iglesia va a pasar esto. Cuando abrió el sexto sello, se hizo silencio en el cielo como media hora, y los 7 ángeles que estaban de pie delante
de Dios y se le dieron 7 trompetas, y otro ángel vino entonces y paró. Entonces dice por aquí, el ángel tomó el incensario y lo arrojó lleno de fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas y se pusieron a tocarles, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta, y del cielo cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la tercera parte de las aguas, y el nombre de la estrella fue ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, es decir, se pusieron amargas. Es decir, que la iglesia pasa todo esto, porque hasta el capítulo 12, según usted, es el día de la ira, pero aquí es el día de la gran tribulación, ¿no? El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese. Bueno, ¿qué más sigue por aquí? El quinto ángel tocó la trompeta, y una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y se abrió el pozo del abismo, y subió un humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo. La iglesia pasa entonces todo esto. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, que como tienen poder los escorpiones, y se le mandó que no dañasen a la hierba, sino que, o a cosa verde, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Sigamos por aquí. El ángel y el librito, los 2 testigos, bueno, todo esto que se vive es con una completa amargura, es algo duro, ¿no? Bueno, pero sigamos. Usted dice que esta mujer, capítulo 12, es la iglesia. Qué falso. Esta no es la iglesia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Compárelo con Génesis capítulo 37, verso 9, esto es Israel. Y estando encinta clamaba con angustia de parto, en la angustia del alumbramiento. Si usted lee Jeremías capítulo 13, verso 21, capítulo 30, versos 6 al 9, capítulo 30, versos 6, 9 y el 23, capítulo 30, verso 1 y 2. Si lee Miqueas capítulo 4, verso 9 y 10, y Mateo capítulo 25, la que va a estar en dolores de parto es Israel, no es la iglesia. También está en el libro de Sofonías. Bueno, permítame, por favor. Edwin, ¿usted de casualidad tiene el tiempo allí? Se me perdió el reloj aquí. Edwin, bueno, vamos a suponer que Edwin. A ver, no, el reloj se... Bueno, ya lo encontré. Van 6 minutos 40. Ya lo encontré, Edwin. Muchas gracias. Bueno, Lee. Dale, gracias. Bueno, sigamos leyendo aquí. La Biblia nos habla de la tribulación, pero dice que esa tribulación no es para el creyente. La tribulación, el día de la angustia que habla la iglesia, que habla la Biblia, dice por acá, Daniel en el capítulo 12, es para Israel y para las demás naciones. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, como está en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, Mateo capítulo 24, verso 21, tiempo de angustia, dice aquí Apocalipsis 7, 14, 12, 7, tiempo de angustia. Usted dice que la iglesia pasa este tiempo, ¿no? Tiempo de angustia. Bueno, miremos. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. O sea, ese tiempo será para Israel. Dice por allá Oseas capítulo 15, dice que los dejará hasta el tiempo que ha de dar a luz. Mire, habla de Israel, que lo leímos en el capítulo 12, Oseas en el capítulo 5. Vamos a leer, por favor. Acompáñenme allí, ya vamos a terminar. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Israel. Entonces, y aquí dice que ese tiempo de ira, de enojo,
tiempo de tribulación es para este. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces la tribulación no es sobre la iglesia ya no hace lo malo. Dice que nosotros hacemos buenas obras en Cristo Jesús. No sé la verdad usted qué está pensando sobre esto, pero ha mentido recurrentemente aquí. La Biblia nos dice que el impío entra en lugar del justo. ¿En dónde? En la tribulación. No dice otra cosa. El impío entra en el lugar del justo. Eso está en el capítulo 11 de Proverbios. Y esa es palabra de Dios. Creo que eso debe ser suficiente para usted. El tiempo de la angustia y de la tribulación será para Israel. Esa mujer que aparece en el capítulo 12 es Israel, y evidentemente Apocalipsis capítulo 5 dice: nos has redimido. Es decir, ¿redimiste a quién? A nosotros. Usted dice que no, que allí no dice nos has, pero está el verbo ese nosotros, a nosotros, está en acusativo, a nosotros. Y esas 4 seres vivientes fueron redimidos de toda lengua, todo pueblo, toda tribu, toda nación. Entonces no pueden ser 4 seres vivientes, 4 seres celestiales, porque Dios no redimió ángeles. Esa es la iglesia, y se lo mostré con el texto griego, viejito. Bueno, 9 minutos con 39, voy a mostrarle aquí, voy a parar ya para que vea el tiempo. No se ha cumplido todavía, pero ahí se lo dejo ya. ¿10 minutos? Bueno, gracias. Bueno, sí, listo. Sí. Bueno, quiero mostrar aquí. Ahí tengo eso. El texto griego. ¿Sí? Ahí como usted lo puede ver allí. Dígame ese rato, ¿qué texto griego usó usted? ¿Sí? Porque usted me dijo, allí está el texto griego, pero no dijo, este es el códice tal, este es el texto tal, porque me late que usaste el Textus Receptus. Hablaste de la Reina Valera 1960, claro, es que tu Reina Valera 1960 tiene esa falla de traducción porque viene del Textus Receptus. ¿Pues que acaso no sabes eso? El Textus Receptus lo hizo Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI. ¿O es que no sabes eso, Cerrato? Yo te estoy hablando de los códices más antiguos, el códice sinaítico, el códice vaticano, el códice alejandrino, el códice bizantino, ¿sí? Pero veo que usted me está presentando el Textus Receptus, que es un texto muy posterior. El texto dice, has redimido, no nos has redimido, Cerrato. Duélale eso porque usted lo veo nervioso, Cerrato, usted no conoce este tema. Y lo entiendo, porque usted lo único que ha hecho es repetir y repetir lo que sus líderes le mencionan. Usted no ha escudriñado este tema. El mismo apóstol Pablo lo refuta a usted, porque el mismo apóstol Pablo, en el mismo texto que usted usó, 1 Tesalonicenses 4, dice que ese arrebatamiento va a ser en la venida, parusía. Y Mateo 24 nos dice, Mateo el capítulo 24 nos dice que después de la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Después de la gran tribulación, según Mateo, el capítulo 24, del versículo 21 al versículo 29, dice, después de la tribulación de aquellos días, en el versículo 21 menciona la gran tribulación. Pero si no lo creen, bueno, vamos a leerlo acá. Mateo, el capítulo 24, versículo 21, Cerrato tiene un problema porque Cerrato cree que hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación y que la gran tribulación demora 7 años. Bueno, toda esa mentira que le metieron de John Nelson Darby del dispensacionalismo, él cree todo eso. Por eso le digo, reto a cualquier líder pentecostal, no importa el título, sea soberano, reverendo, altísimo, profeta o apóstol, a cualquier mentiroso de esos, porque aquí ese rato está quedando en ridículo. Alguien que venga y lo ayude, por favor. Alguien que venga y ayude a Cerrato, porque Cerrato está en problemas, está atrincherado, está nervioso, lo veo nervioso porque este tema no lo maneja. Y sí, Cerrato, claro que he estado viendo tus enseñanzas,
he estado viendo las ridículas enseñanzas que das acerca de la palabra de Dios, diciendo que esos ángeles son la iglesia. Esos ángeles los vio Ezequiel, esos seres vivientes. ¿Cómo puedes decir que son la iglesia hace rato? El mismo texto griego te refuta. No mostraste ningún texto griego, me mostraste el texto receptus. Mostraste el texto receptus, mostra un texto antiguo. Yo te estoy hablando del texto antiguo. No me vas aquí a embolatar, a enredar con tus falacias, a despistar el tema. No, aquí el tema es si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación. Usted se quiere escudar en unos textos. Ya te escudaste en Apocalipsis 5:9. Dices que allí está la iglesia arriba, pero esos seres vivientes no son la iglesia. Ezequiel también los vio. Entonces tienes a la iglesia ya literalmente o metafísicamente, ya la tienes allá con Dios, metafísicamente. Escuchas el ridículo del que estás hablando hace rato. Estás diciendo que esos 4 seres vivientes fueron redimidos por el Cordero. Hace rato, por Dios, abrí los ojos, y todos los hermanos pentecostales que abran los ojos, no se dejen engañar. Estos falsos maestros los llevan a la ruina. Jesucristo viene después de la tribulación de aquellos días. Sí, aquí se lo leo. Dice en el versículo 21, Mateo 24, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y escuche, en el versículo 29 que dice, e inmediatamente después de la tribulación de estos días, de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Sí lo ve? Ahí es donde acontece lo que dice hace rato, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes, ahí es cuando la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esa es la venida, la parucía de lo que está hablando Pablo en 1 de Tesalonicenses 4 y de lo que está hablando Pablo en 1 de Corintios 15, 23 y en 1 de Corintios 15, 51, 52, de lo que está hablando Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Usted puede leer todo allí. En Hebreos 9, 28. Mira lo que dice Hebreos, por ejemplo, Hebreos 9, 28. Mire qué hermosura lo que dice Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Entonces, la segunda vez que el Señor aparezca, va a aparecer sin relación con el pecado y va a aparecer para salvación a los que le estamos esperando. Pero mire que es cuando el Señor venga, o sea, en la segunda venida, va a salvar a los que esperan. Por eso dice que va a aparecer por segunda vez. ¿Cuándo va a ser la segunda vez que él aparezca? Para salvarnos. Pero si él supuestamente ya apareció antes de la gran tribulación para salvarnos, entonces ¿para qué va a aparecer por segunda vez después de la gran tribulación para salvarnos otra vez si ya nos salvó antes de la gran tribulación? Póngase usted a analizar eso. A usted le dicen, no, que es que los escogidos son Israel. No, los escogidos son la iglesia. Hace rato todavía no entiende eso. Él no sabe qué es Israel y qué es la iglesia. Él cree que todavía está en el tiempo donde los judíos mandan con su templo y con su sacerdote levítico. Él cree que está en el tiempo del antiguo pacto. Lo que pasa es que el dispensacionalismo bíblico le hace a usted la confusión entre dogmas del antiguo pacto y se las mezcla con el nuevo pacto, como está confundido hace rato, así. Entonces él cree que tomando esos textos del antiguo pacto, entonces él cree que se va a zafar de este embrollo que él tiene aquí en este tema, porque él no sabe de este tema, no sabe. Ya usted se da cuenta, el nerviosismo cuando usted mira, ¿sí? Apocalipsis 5:9 fue un texto que le dejó bastante nervioso, porque en realidad no lo ha estudiado. Cualquiera que lo haya estudiado se da cuenta de eso. Analice varias traducciones bíblicas, por lo menos de rato. Usted solamente cogió la Reina Valera 1960 y se pegó de ese texto y ni siquiera le dio por estudiar otras versiones bíblicas, ni siquiera. Qué tristeza. Y a eso le llaman un intérprete de la palabra de Dios. Por eso es que le digo, reto a cualquier líder pentecostal, a su líder, a su cabecilla es el que quiero yo enfrentar y que quede en ridículo enfrente de todo lo que le dije yo en la entrevista que tuve ahí con Rodrigo Ubiarco, esta doctrinita de que la iglesia no pasa la gran tribulación. La estoy destrozando, aquí la estoy destrozando hace rato. Usted está nervioso, se le nota en la cara que está nervioso, ¿sí? Y no lo digo para que se ponga nervioso, no, ni nada de eso, y no porque es la verdad. Usted no sabe qué responder. Ahorita en las preguntas me va a tener que responder, ¿sí? Si esa ira que dice Apocalipsis 11,
que dice tu ira ha venido, que suena después de la séptima trompeta, usted me va a decir si esa ira es la ira de Dios después de la gran tribulación, o me va a decir si es la ira de Dios si es la misma gran tribulación. Usted me va a responder la pregunta ahorita, él lo va a hacer. Vaya listando su respuesta, tranquilo, ¿no? Pero va a ser de sí o no, porque usted dice que la ira de Dios es la misma gran tribulación, pero ahí en Apocalipsis 11 te dice que después del toque de la séptima trompeta es que viene la ira de Dios. Entonces, si ya están sonando las trompetas, porque usted mismo lo dijo, están sonando las trompetas y están cayendo unos juicios, pero esa no es la ira de Dios. Si usted analiza bien en el toque de las trompetas, mire que se hiere la tierra por partes. Si usted mismo lo leyó y lo evadió, y dice, pero no toquéis a los que tienen el sello del Dios viviente ese rato. Usted evadió esa parte, porque los que tenemos el sello del Dios viviente no vamos a sufrir esos juicios. Si ve, usted le falta interpretación, usted le falta estudiar la palabra de Dios, se lo digo sinceramente en el nombre de Jesús. Sí, aprenda, usted necesita aprender, usted necesita dejar de ser arrogante, usted es un altivo, se lo digo sinceramente y de frente, ¿sí? Igual que sus maestros pentecostales que también son arrogantes, que cuando uno le enseña la verdad, mismo se crecen y sacan pecho, es que usted es un rebelde, no, le estoy enseñando la verdad hace rato, déjese enseñar, usted y todos sus líderes pentecostales, sus cabecillas, déjese enseñar la verdad, hombre, no se rebelen así, ustedes son los rebeldes hace rato, no se ponga a decir que soy yo estoy predicando la verdad. Listo, hasta ahí. ¿Qué siguen las preguntas? Si siguen las preguntas, la primera pregunta es esa hace rato. Le ruego un favor, apague su micrófono mientras yo le hago la pregunta. ¿Listo? Mi pregunta. Hace rato, ¿por qué no seguimos con el orden que íbamos? Las preguntas, mijo. Preguntas. Claro, esas son las preguntas. ¿No recuerda que por eso le dije que prendiera el micrófono y que dijera que sí, que así habíamos quedado? ¿Ya se le olvidó? Sí, claro. Sí, pero ¿quién inicia las preguntas? El que empezó el debate. Bueno, listo. Como quiera, pues hace rato, hágale. Pero inicia el contador de cero. No, claro que sí, porque usted me interrumpió. Mi pregunta. Amigo Edwin, usted dice que yo le mostré el texto Recetus de Apocalipsis 5:9, donde dice a nosotros, gemas, en griego. Le pregunto, el bizantino y el sinaítico trae ese pronombre redimistes a nosotros, gemas, ¿lo trae? ¿Sí o no? Usted dijo que yo le había mostrado el Recetus y que el sinaítico no lo traía, pero le pregunto, ¿trae el bizantino y que le mostrara los antiguos, los más antiguos, pero el bizantino y el sinaítico trae gemas redimistes a nosotros? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. ¿Sí o no? Responda, por favor. Redimistes a nosotros. Ese nosotros, gemas, lo trae el bizantino y el sinaítico a nosotros. ¿Sí o no? El sinaítico no lo trae hace rato. El sinaítico no lo trae hace rato. Pero le pregunté el sinaítico y el bizantino. Bueno, el sinaítico no lo trae, el bizantino sí. Ah, bueno, ya es su tiempo, ya, Listo. eso es todo. Ya, bueno, esa fue su pregunta. Listo, ya, sigue mi pregunta. No, señor, 3 minutos, dije 3 minutos para, oiga, yo le pido a usted que por favor se concentre, el nervioso es otro, son 3 minutos para responder, 3 minutos para refutar. Pues usted dijo que ya, pues, ¿sigue o qué? No, pero espera un momentico, hace rato, las preguntas es de sí o no, porque yo digo sí en un segundo. Por eso, y argumente, ¿no? Usted verá, va a 49 segundos. Ah, bueno, listo, hace rato, vea. Lo que pasa es que cuando usted hace un análisis de un texto, usted tiene que mirar y comparar todos los textos. Usted no se puede ir por un solo texto
porque así es como le conviene a usted la traducción. Pero ¿usted qué hace con los otros textos? Con el alejandrino, el códice alejandrino. ¿Y qué hace con el códice vaticano? Que dice, has redimido. ¿Qué hace usted con esos textos? ¿Sí? Y si no me cree, vea por lo menos otras versiones bíblicas. Mire por lo menos la Biblia textual, Biblia de Jerusalén. Mire por lo menos otras versiones bíblicas para que se dé cuenta que los manuscritos más antiguos, más que el códice bizantino, porque sabemos que el códice bizantino es de entre el siglo V y siglo VI, pero sabemos que el códice sinaítico es del siglo IV, ¿sí? El códice vaticano del siglo IV y el códice alejandrino entre el siglo IV y el siglo V. Entonces, usted tiene que analizar todo eso hace rato, ¿sí? Pero si usted llega y me dice, no, que es como dice la Reina Valera y me pego ahí porque ese es el texto que me defiende, listo, hace rato, eso ya es muy respetable, pero yo sé que hay hermanos que están escuchando que no se van a quedar manicruzados y sí van a investigar y van a hacer un análisis contundente y se van a dar cuenta que lo que usted está diciendo en realidad es una burla a la escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted está diciendo que esos seres vivientes son la iglesia. O sea, que usted dice que ya existe metafísicamente la iglesia con Dios en Ezequiel, porque Ezequiel vio a la iglesia con Dios, ¿sí? Vio a la iglesia metafísicamente ese rato. ¿Sí escucha lo que está diciendo? ¿Sí lo escucha usted? Y usted es, bueno, un intérprete, uno de los máximos intérpretes pentecostales, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora sí sigue mi pregunta. Bueno, el nervioso es otro. Amigo, 1 minuto para preguntar, 3 para responder, 3 para refutar. O si gusta, yo no refuto. Dígame, ¿no refuto? Usted el que ¿No sabe ese refuto? rato, usted el que lleva el orden. Le estoy Por eso, preguntando cómo es el orden. pero es que usted lo tuvo que haber apuntado porque dijo que sí. Dijo RQSL. Listo, ¿O no lo listo, dijo? listo. Hágale pues. Usted es tan Hable amable. una hora si quiere ese rato, tranquilo. Es tan amable. ¿Puede cerrar su micrófono, amigo? ¿O se lo cierro yo desde acá? Gracias. Bueno, antes de continuar, quisiera saber si me están escuchando bien porque tengo una baja de internet acá. Tengo una baja, bueno, ahí se restauró el internet. Bueno, voy a mis 3 minutos. Hemos escuchado la primera mentira de aquí del erudito que dice que a mí me falta estudio, que yo soy lo peorcito, que yo soy el bruto aquí, pero él dijo que el códice sinaítico no dice a nosotros, que el códice, que los códices antiguos no lo decían, sino que lo decía el texto Receptus. Cerrato, se me hace que me citaste el texto Receptus. Tú no sabes de esto, Cerrato. Pero resulta que yo no le cité el texto Receptus. Yo le cité fue el bizantino. Y él dijo que no se encontraba en el sinaítico. Vamos a mirar los códices. Yo les voy a pedir a ustedes que por favor miren los códices. Vamos a mirarlos. Perdón. Vamos a mirar los códices. Vamos a mirar 2. Y vamos a mirar quién es el que miente. Vamos a mirar primero el sinaítico. Vamos a mirarlo. Ahí lo tenemos. Y para que miren. ¿Qué dice allí? Códice sinaítico, Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Él dice que ese nosotros no está aquí. Bueno, miremos lo que dice aquí. Dice, y has comprado, dice Toseo Gemas, o has redimido para Dios a nosotros, dice aquí, Gemas, con la sangre de ti, en tu aimatizó, dice aquí, en la sangre de ti, o con tu sangre, dice aquí, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es lo que dice aquí. A nosotros. Él dice que el sinaítico no lo dice. Yo lo estoy demostrando. ¿Quién es el mentiroso aquí? ¿Quién es el mentiroso? Pues evidentemente el que dijo que no estaba. Vamos a ver el texto Receptus, el texto bizantino, que fue el que le mostré. Bizantino, Apocalipsis capítulo 5, verso 9, que son los dos manuscritos más antiguos. El sinaítico y el bizantino. 5:9.
¿Qué dice 5:9? Vamos a mirar. Dice, cantan un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos de él, porque dice aquí, tú has sido inmolado, esto está en la segunda persona del singular, tú has sido inmolado y tú nos compraste o nos redimiste, ¿sí? Para Dios, toseo, para Dios, gemas, a nosotros. Mire lo que dice aquí, a nosotros, gemas, a nosotros. Y le he demostrado aquí con dos manuscritos que sí está a nosotros. Por eso la Reina Valera y muchas más dice, tú nos has redimido de toda lengua, pueblo y nación. Ahí tiene, son los dos manuscritos. Hasta aquí mis 3 minutos. Muchas gracias. Ya le paso aquí el... Permítame, por favor, ya terminé mi tiempo, 3 minutos en punto. Deme, por favor. Coloco aquí la pantalla para el cronómetro. Listo. ¿Su pregunta tiene 1 minuto? Amigo, tiene 1 minuto, le va corriendo. Listo, hágale, tranquilo. En Apocalipsis, el capítulo 11, dice que primero pasa el tiempo, el periodo de los 1260 días, que es el periodo de la gran tribulación, donde predican los 2 testigos vestidos de silicio. Y después, en el versículo 18, dice, y se airaron las naciones, que esto es en el toque de la 7ª trompeta, dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Mi pregunta es, si usted dice que la ira de Dios es la misma gran tribulación, ¿por qué allí, mientras están tocando las trompetas, no ha venido la ira de Dios? La ira de Dios viene después del 7º toque de la trompeta del 7º ángel. ¿Por qué? Bueno, maestro. Mire, maestro. Apocalipsis capítulo 6 habla de la ira de Dios, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Desde este momento empieza el día de la ira de Dios, desde este momento, y lo vemos aquí. La ira de Dios podemos decir que se expresa en 2 grandes bloques, lo han catalogado los biblistas o los teólogos, tribulación y gran tribulación. Ese es el periodo de la ira de Dios, tribulación y gran tribulación. ¿Sobre quién? La Biblia lo dice muy claro, sobre los impíos, sobre el perseverando mal hacer, sobre aquellos que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, el gran día de la ira del Señor se complementa con las 7 copas de la ira, pero vemos que antes de eso están las 7 trompetas. Antes de eso están las 7 trompetas, que son también 7 grandes males, 7 grandes plagas sobre el mundo, sobre Israel y sobre el mundo, no sobre la iglesia, porque como ya se lo demostré a usted con el texto sinaítico, el cual usted dijo que no se encontraba, que Dios había redimido esos 4 seres vivientes y que esos 4 seres vivientes eran seres humanos, porque dice a nosotros, usted dijo que no, que ahí no era nosotros, no, nosotros no existe allí. Usted lo dijo, que en el sinaítico no estaba, y se lo mostré que sí está en el sinaítico. Sí, que no estaba, no, allí no está. ¿Ya? Pero se le mostré, esos 4 seres vivientes son la iglesia, porque Dios no redimió, no vino a salvar ángeles, Dios vino a salvar, fue gente de toda lengua, todo pueblo, toda tribu, toda nación, y esos somos nosotros. Dios nos redimió, ¿sí? Jesucristo nos redimió a nosotros de toda lengua, toda pueblo, toda lengua, toda nación. Esos somos nosotros, todos esos 4 seres vivientes en la iglesia. Y la gran tribulación se divide, o la tribulación o el día de la ira se divide en tribulación y gran tribulación, tribulación y angustia. ¿Sobre quién? Sobre todo aquel que detiene con injusticia la verdad. El justo es librado de la tribulación, dice la escritura, mas el impío entra en lugar de él. Ahora, vuelvo y repito, la iglesia a la cual usted pertenece, esa sí pasa la gran tribulación o el día de la ira o el periodo pretribulacionalista, como usted le quiera llamar, pero sí lo pasa, mi amigo.
la iglesia del nombre, la iglesia que el cual el Señor adquirió con su sangre, nosotros estaremos en el cielo, como dice Apocalipsis 5, verso 9 en adelante. El Señor nos redimió y ahí estaremos para siempre con el Señor. El Señor llegará hasta el aire, nos llamará allí desde las nubes, nos llamará y allí estaremos reunidos con Él. Él nos arrebatará, allí estaremos con Él para siempre. Cerrato, bueno, yo vi que te encerraste en Apocalipsis 5:9. Cerrato, pues, ¿cuántos códices dijiste? Dijiste dos. Tenés dos textos griegos. Son aproximadamente 6.000 textos griegos. Cerrato, tú me dices que tienes dos textos griegos, ¿verdad? Y no son los más antiguos porque evadiste el Códice Vaticano. No dijiste nada sobre ese. Evadiste el Códice Alejandrino, que son más antiguos que el Códice Bizantino, ¿sí? El Códice GA1, el Códice Fraimi Rescriptus, el Códice Washingtoniano, el Códice Cartabrigiensis. Entonces, usted me dice, no, dos textos griegos, no necesito más. Son 5.800 textos, pero con estos dos textos griegos que dicen lo que me conviene, me encierro y este texto dice que esos ángeles no son seres vivientes ángeles, sino que son la iglesia, eso. Entonces, ese rato está diciendo que la iglesia metafísicamente ya está en Ezequiel el capítulo 1, porque Ezequiel ve esos seres vivientes. Entonces, ese rato dice que ya metafísicamente, qué locura hace rato, vea, usted sigue delirando, igual que sus líderes. Usted enseña, por ejemplo, que las bodas del Cordero, que va a haber una boda de Cordero y que nos vamos y boda de Cordero y todo eso, y que mientras la boda del Cordero arriba en el cielo, una boda de 7 años, que no dice la Biblia, la palabra de Dios no menciona ninguna boda de Cordero de 7 años, dice que aquí los judíos y todo el mundo están pasando la gran tribulación, menos la iglesia, porque la iglesia está rumbeando allá en el cielo, según la enseñanza de John Nelson Darby, que la enseña hace rato y la enseñan los líderes pentecostales. La enseñanza de John Nelson Darby, el inventor del dispensacionalismo bíblico. Entonces usted no me puede decir a mí que usted es un intérprete sensato hace rato porque usted mismo se echó la soga al cuello, porque me dice, dos textos griegos tiene, dos textos griegos tiene ese rato, dos, son 5.800 textos griegos ese rato. Usted toma lo que le conviene y no se da cuenta, o sea, todas las otras traducciones, todos los otros textos, usted los hace a un lado, los omite porque refutan su mentira. Entonces usted tiene que aferrarse. Él va a seguir aferrado a Apocalipsis 5:9, ¿sí? Porque es el texto que lo refuta. El mismo texto que tú usas es el mismo texto que te refuta, porque ya quedaste en evidencia. Por lo menos, yo sé que hay hermanos inteligentes que por lo menos van a investigar otras versiones bíblicas y otros textos bíblicos griegos, porque eso es lo que estamos haciendo, estudiando y desenmascarando toda esta mentira de un arrebatamiento secreto. Hasta ahí. Amigo Edwin, según la Biblia, ¿quién es librado de la tribulación? Según la Biblia, por favor, dígame quién es librado de la tribulación. Amigo Edwin, según la Biblia, ¿quién es librado de la tribulación? Amigo Edwin, según la Biblia, ¿quién es librado de la tribulación? ¿Y quién ingresa en lugar de él? Amigo Edwin, por favor, dígame, ¿quién es librado de la tribulación y quién entra en lugar de él? Por favor, según la Biblia. Me va a responder según la Biblia. O todos, dice la Biblia que todos entran en la tribulación o alguno es librado. Respóndame, dice la Biblia que todos entramos en la tribulación o alguno es librado. Por favor, respóndame, ¿todos entramos en la tribulación o alguno es librado? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, listo. Le respondo. Cuando hablamos de tribulación,
hablamos de angustia, de persecución y todo eso, debemos analizar también los términos de rato, porque es que, por ejemplo, si yo le digo a usted, escuche, 2 Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Léalo, 2 Corintios 1:8. Léalo, por favor. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino. Ahí está su respuesta hace rato. Usted dice que al justo no le viene tribulación, pero aquí el apóstol Pablo dice, no ignoren acerca de nuestra, y no está hablando él solo, nuestra, pronombre personal de primera persona plural, de nuestra tribulación, ¿sí? Ahora, usted me quiere engañar con Proverbios 11:8, hace rato, texto y contexto. Le pregunto, Proverbios 11, ¿me está hablando a mí de la gran tribulación? Pregunta, no. Proverbios 11 no está hablando de la gran tribulación. Usted tiene que contextualizarse ese rato, contextualizarse, usar los textos y contextualizarlos, no descontextualizarlos como hace usted. Apocalipsis 3:10, descontextualizado. Proverbios 11:8, descontextualizado. Textos divorciados, Cerrato. Usted usa textos divorciados del contexto para poder defender su postura. Proverbios 11:8, mire, dice, el justo es librado de la desgracia. El justo es librado de la desgracia. ¿Y sabe cómo dice esa palabra en hebreo? En hebreo es la palabra tzara, que significa conflicto, ¿sí? Significa calamidad, significa angustia, calamidad, conflicto, tribulación en el hebreo, ¿sí? En el hebreo. Ahora, si usted me muestra que allí en el contexto Salomón está hablando de la gran tribulación, pues yo le pido que me muestre ahí en Proverbios 11 que el contexto es la gran tribulación. O nos está hablando de lo que es justo delante de Dios y lo que no es justo, y cómo Dios libra a los justos y cómo Dios le paga a los impíos. ¿Sí ve? Usted está usando Proverbios, un libro poético, para defender su doctrina. Es algo triste, pero bueno, hasta ahí. Según la lógica de aquí del amigo, cierre su micrófono, por favor. Hasta que no cierre su micrófono, no sigo. Listo. Entonces vuelvo a retomar mi tiempo. Según la lógica de Edwin Cardona, el justo nunca va a tener tribulación. Según la lógica, porque dice aquí, y no fue capaz de responder, según la Biblia, ¿quién son los que entrarán en la tribulación y quiénes son los que saldrán o no entrarán en ella? Esa fue mi pregunta. Usted no fue capaz de responderla. Ahora, si estos son textos aislados, textos huérfanos, entonces la Biblia no, la Biblia toda es huérfana. La Biblia toda es huérfana. Usted dice, aquí dice, el justo es librado de la tribulación, pero como todos tenemos tribulaciones, entonces aquí dice que el justo nunca tendrá tribulaciones según su lógica, ¿no, amigo? Está hablando de la tribulación, de la hora de prueba que será sobre el mundo entero. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Para quién es la tribulación? Para el impío. Recordemos que ese tiempo de angustia está en dos etapas, tribulación y gran tribulación, las dos etapas. El tiempo, las 7 trompetas y después las 7 copas de la ira, tribulación y gran tribulación. La iglesia no entrará. La iglesia ha sido lavada, justificada y santificada en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el tiempo en el cual el Señor a nosotros nos libró, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de Cristo Jesús. Ahora, retomando algo usted lo que ha dicho. Usted dice que yo apenas tomo dos códices o dos textos griegos, dice usted.
Usted solamente toma 2 textos griegos, los que le convienen, son 5.800. Pero le recuerdo que usted dijo que el texto, el códice sinaítico, dice que no decía a nosotros. Usted lo dijo. No lo dice. Cuando le pregunté, se dijo, no lo dice. Y cuando argumenté, usted dijo que yo solamente le había mostrado el Receptus, pero le mostré fue el bizantino. Y si usted no, si usted que es erudito, yo no soy erudito, usted sí. Usted me dijo a mí bruto, yo soy bruto, usted es inteligente. Yo soy un indocto, usted es docto. Pero como indocto que soy y bruto que soy, le quiero enseñar esto. La familia del códice bizantino es una familia, por eso se le llama así, tiene 5.400 manuscritos, señor, 5.400 aproximadamente, y todas dicen a nosotros, nos redimió a nosotros. Ahí va sumando 5.400. Ahora, el texto que usted dijo que no lo decía sinaítico, sí lo dice, y también pues es una serie de manuscritos, varios manuscritos, alrededor de 200, ¿sí? Varios manuscritos, entonces ya tenemos 5.400 más 200, 5.600 que dicen a nosotros. Le recuerdo que usted dijo que ese manuscrito no decía que el Señor nos redimió a nosotros. Le recuerdo, usted fue el que dijo. Entonces, este indocto le ha enseñado a un docto, este bruto le enseñó a un inteligente. Pregunta, un minuto, va corriendo. Bueno, sigue mi pregunta. Bueno, listo. Según Mateo 22, la parábola de la fiesta de las bodas, que nos habla de las bodas del Cordero, nos han enseñado ustedes, o por lo menos hasta donde tengo entendimiento, después del arrebatamiento, que es antes de la gran tribulación, según usted, viene un tiempo de las bodas del Cordero, que aquí nos habla Mateo 22 sobre la fiesta de esas bodas. Mi pregunta hace rato, según el contexto de Mateo 22, ¿esas bodas del Cordero se refieren a una fiesta que van a celebrar los salvos o, como dice el contexto, dice que allá se encontraron, en esas bodas se encontraron a gente impía en esas bodas? Si usted lee el contexto, esa es mi pregunta. Bueno, amigazo, usted erra. ¿Erra por qué? Porque usted está tomando una parábola, que es exactamente la parábola de la fiesta de bodas. La parábola es una parábola. El Señor manda a reunir primeramente a su nación y ellos dijeron, no iré, me acabé de casar, compré una yunta de bueyes, compré esto, una parcela, y todos sacaron excusas. Entonces el Señor mandó a reunir a todo lugar los que no eran dignos de entrar a la boda, es decir, nosotros, los gentiles, no éramos dignos. Pero dice que el que se halló uno que no estaba vestido de bodas, se halló uno que no estaba vestido de bodas. El Señor le manda y le dice, amigo, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás vestido de bodas? Él no supo contestar, entonces el Señor manda a sacarlo de allí y dice que para entrar a esa fiesta hay que estar vestido de bodas. Entonces sáquele la tiniebla de afuera porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, la fiesta de las bodas del Cordero la vemos en el capítulo 19, verso 9, dice, escribe, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas en Dios. ¿Listo? Aquí está. 19:6 dice, y oí la voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Quién es la esposa? Según Pablo, Efesios capítulo 5, la iglesia y su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Quiénes estarán según esas bodas? Su esposa. Dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros tenemos que vestirnos de Cristo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que revestirnos de Cristo, es decir, de santidad, revestirnos de su espíritu, amor, fe, pureza, bueno, de eso, revestirnos de Cristo. Por eso dice que a su iglesia se le ha concedido, a su esposa se le concedió que se vista de lino limpio, fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Nosotros hemos sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu. Dice que sin santidad nadie le verá. Por lo tanto, usted erra con una parábola al decirle que solamente los que están vestidos de Cristo. Dice que si alguno tiene a Cristo, ese es de él. El que no tiene a Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ese no está revestido, ese no está vestido de santidad, no está vestido de santidad, no ha sido lavado, justificado y santificado. Aquí vemos a su iglesia en el capítulo 19. En las bodas del Cordero, por cierto. Listo. Bueno, sigue mi tiempo. Y en el capítulo 22, hace rato, bueno, usted lo evadió porque no siguió el contexto. Usted dice que hay una boda. Aquí la parábola de la fiesta de las bodas es, note lo que dice acá, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, Cerrato, es semejante, escuche Cerrato, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos no es una simple parábola ahí al aire, no, el reino de los cielos, ese es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, Dios, el Padre, le hizo una fiesta de bodas a su hijo. Sí, escuche, escuche. Ahora, él lo explicó esto, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, Cerrato, malos y buenos. Usted dice que ese arrebatamiento antes de la gran tribulación es solamente para los buenos, pero aquí se fueron a llamar a los malos y a los buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Estamos hablando de las bodas del Cordero. Escuche Cerrato, sí, escucha Cerrato, escucha. Y entró el rey para ver a los convidados. Entró el rey para verlos y lo vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, estaba en las bodas del Cordero, pero no estaba vestido. Cerrato, significa que en ese rapto o en ese arrebatamiento secreto significa que se fueron unos malos para el cielo. Cerrato. Esa es la doctrina de John Nelson Darby. ¿No te das cuenta cómo la Biblia te refuta? O sea, que tú dices que en el rapto se van buenos y malos, según aquí, porque en la boda hay buenos y malos. En la boda del Cordero hay buenos y malos. Entonces, en ese rapto antes de la gran tribulación se van buenos y malos, porque el Señor allá mira a gente que no está vestida. ¿Sí lo ve? Analicen, hermanos, no se dejen engañar de esos líderes pentecostales, mucho menos de Cerrato, que es más mentiroso. Mire, no les termina de explicar, no les termina de leer. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entró? Cerrato, le pregunto a usted, ¿cómo entró? ¿Cómo entró ese hombre allí al cielo sin estar vestido? ¿Cómo entró? Entonces el rey dijo que le servían atarle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted no entiende que la boda del Cordero en realidad es el juicio final. Usted no sabe qué es eso, Cerrato. Usted está refutado desde mucho antes de iniciar. Bueno, mi pregunta es, Cerrato, ¿cuál es mi pregunta? Hey, compadre, ¿cuál es su pregunta? Si que esa que hiciste fue tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Así que usted hágale. No, pues seguirá quién. Este muchacho, mano, está más nervioso. Te voy a dar un consejo. Hágale. No, reinícielo. No. De consejo, te voy a dar un consejo. Tú estás resentido, chico. Tú eres un resentido con la iglesia pentecostal.
Eres un resentido, ¿ya? Entonces, por favor, calma tus frijoles, viejo. No, vuelva a iniciar eso. Por favor, cálmate, respira. ¿Tienes agüita? ¿Tienes agüita? Bien, hágale, no, tranquilo. Bueno, por favor, déjame continuar, muchacho. Hágale. Compañero, hágame un favor. La tribulación y angustia, ¿sobre quién es? Según la escritura. Tribulación y angustia, ¿sobre quién es? Mateo capítulo 24, verso 21 dice, porque entonces habrá gran tribulación, el cual no ha habido. A ver, tiempo de angustia, dice por aquí, tiempo de angustia, el cual no ha habido, ¿no? Desde el tiempo de hasta el fin y hasta ahora. Y esto es lo que dice Daniel capítulo 12, verso 1, tiempo de angustia, tribulación y angustia. De rato, pero el cronómetro, ¿qué? Por favor, si es que precisamente tú interrumpes y entonces ese es el problema. No, pero a ver, pues póngalo de cero normal. Por favor, ¿puedes dejar? Sí, te agradezco. Vale. Pero póngale. Amigo, por favor, déjame continuar. No, pero ¿cómo decir? Es que usted está hablando sin el cronómetro. Usted no me deja hablar a mí sin el cronómetro, usted me lo pone antes de iniciar. Conteste, pues, conteste ya. No me va a dejar hablar, conteste. No, haga la pregunta, pero es que usted está hablando sin cronómetro. No importa, pero usted me pone el cronómetro a mí cuando yo hablo, póngalo usted cuando usted habla. Amigo, listo, se me olvidó porque usted está interrumpiendo, pero ¿me puede dejar hablar? Sí, ese rato vuelva y lo reinicia de cero y hace su pregunta justamente como la hemos hecho yo. Me pone usted el minuto y se la hago. Yo no le hablo antes de... ¿Me puedes dejar hablar? Cierra tu micrófono, por favor, o te lo cierro de acá. Amigo Edwin, según la Biblia, Daniel capítulo 12 habla del tiempo de angustia y la Biblia en Mateo capítulo 24 dice que habla de tiempo de gran tribulación y angustia. Le pregunto, según esa tribulación y angustia, ¿sobre quién es? ¿Es sobre todo ser humano o sobre quién es? Por favor. ¿Es sobre todo ser humano o sobre quién es según la Biblia? Entonces, sobre todo ser humano, metemos a todos los seres humanos, pero según la Biblia, esa tribulación y angustia es sobre todo ser humano o sobre quién es nomás. Le pregunto, ¿esa tribulación y angustia es sobre todo ser humano o sobre quién es? Por favor, respondan. Listo, ahora sí, inició el conteo. Claro que la gran tribulación, vuelvo y le repito, usted está confundiendo ira de Dios con gran tribulación, ¿sí? Analice usted, le voy a seguir leyendo Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, ¿qué es lo que va a pasar después de la tribulación? Después de la tribulación, note que en la tribulación ya pasó algo. Ahora, después de la tribulación es donde aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí, después de la gran tribulación, como lo dice allí, ¿sí? Cuando dice la tribulación de aquellos días, el contexto inmediato es el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, ¿cuál es la confusión que se ha creado con estos temas de escatología? Es en dividir a Israel y descontextualizar la iglesia, ¿sí? Porque hoy día muchas personas creen que hay dos pueblos. Ay, no, que es que eso le va a pasar es solamente a Israel. No. Efesios 2 dice que ya no son dos pueblos, hay un solo pueblo, ¿sí? Que es el pueblo del Señor, ¿sí? Los escogidos son el pueblo del Señor. Entonces, cuando entendemos esta revelación de lo que hizo Dios, por ejemplo, Romanos 11, que Dios nos injertó en ese olivo, nosotros podemos entender
que la iglesia es el verdadero Israel. Eso es lo que nosotros debemos entender. Pero este señor cree que cuando allí se habla en Israel, en profecía, solamente se está hablando de un gentío, de unas personas que tienen un gentilicio, porque él no entiende hasta dónde abarca la iglesia. Él no entiende por qué Dios llamó a Abraham. Él no entiende qué significa Israel y qué significa iglesia, y no entiende los planes de Dios. Por eso él no puede comprender la escritura. Cuando usted comprende la escritura, usted se da cuenta que lo que Dios siempre quiso fue levantar un pueblo santo para él, ¿sí? Y él lo está logrando por medio de la iglesia. Entonces, toda aquella persona que se adhiera a Jesucristo, a la iglesia, es parte del pueblo de Dios. No tiene nada que ver si es judío o no lo es, porque allí te están engañando. Te dicen, no, es que los escogidos son Israel. No, los escogidos somos nosotros. Los que hemos creído en su nombre somos llamados hijos de Dios. ¿Me puede responder la pregunta? La pregunta fue, yo no le pregunté de la gran tribulación, no le pregunté que me recitara Mateo 24. La pregunta fue, el tiempo de tribulación y angustia, ¿sobre quién es? ¿Quién es? ¿Sobre quién? ¿Sobre todos o hay un grupo en especial? Eso le pregunté nomás. ¿Me puede responder? ¿Sobre quién es? ¿Sobre todos? La tribulación y angustia es sobre todos o sobre un grupo en especial. Yo no le dije, repítame Mateo 24, no le dije que me hable de los escogidos. No, ¿sobre quién es? ¿Sobre todos o hay un grupo en especial? ¿Y cuál es ese grupo? ¿Me puede responder? Tómese 3 minutos más si quiere. La gran tribulación vendrá sobre todo el mundo, sobre todos. Ya, esa fue su pregunta. Eso es bonito que responda así. Bueno, voy a mis 3 minutos. ¿Puede cerrar el micrófono, por favor? Bueno, miremos cómo nos miente y usted me ha tratado a mí de... Perdón. Me ha tratado a mí de mentiroso y me ha dicho como quiere, ¿sí? Indocto, bestia, bueno, toda clase de insultos que usted sabe dar. Pero la Biblia dice que el tiempo de angustia y de tribulación no es sobre todos. Eso lo dice la Biblia. Y lo voy a demostrar. Capítulo 12 habla del tiempo de angustia. De Daniel habla del tiempo de angustia. Dice aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Mateo 24, el Señor dice, como está escrito en el libro de Daniel, por aquí dice por aquí que así como dijo Daniel, dice, porque entonces habrá gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá. Lo mismo que dice Daniel acá. Nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso es lo que habló el profeta Daniel. El Señor lo dice aquí, lo ratifica, que eso fue lo que habló el profeta Daniel. Y vemos que ese tiempo de angustia, que usted dice que es sobre todos, tiempo de tribulación y angustia, la Biblia no dice eso. Un gran hombre de Dios como fue Pablo, Pablo dice esto, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Aquí va usted. Y no obedecen a la verdad, este es usted, sino que obedecen a la injusticia, aquí está usted. Tribulación y angustia, usted dice que es sobre todos, pero aquí dice sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la tribulación y angustia no es sobre todos, amigo. Nosotros ya somos buenos. Les recuerdo que la Biblia dice que nosotros somos buenos, es decir, el Señor nos ha justificado, hemos sido lavados, justificados y santificados, es decir, hemos sido hechos buenos para Él, es por medio de este evangelio santo. Por eso dice que Dios no nos ha llamado a ira, sino a salvación, a salvación. Ahora, usted dice que en la parábola de las bodas del Cordero estaban buenos y malos, pero la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor.
Entonces, cuando dice buenos y malos, se refiere a todo el ser humano, porque el Señor Jesucristo dice que Él no vino a buscar a justos para arrepentimiento, sino a pecadores. Y le recuerdo que la Biblia dice, no hay uno bueno, no hay uno bueno, no hay ni siquiera uno, porque Dios miró desde el cielo y no vio ni uno. Por eso Él vino a hacernos buenos delante de Él, a alabarlo, justificarnos y santificarnos, a hacer lo malo que éramos, hacernos buenos, hacernos nuevas criaturas, a revestirnos de Él. Ahora somos revestidos en Él porque nos ha dado de su espíritu y su verdad. Entonces, cuando habla de buenos y malos, no habla de mala gente, no, sino de todo el mundo al cual Él ha redimido, justificado y santificado. Pobrecito, hombre. Un minuto. Ahora su micrófono, por favor. Bueno, Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La pregunta es, Serrato, esta segunda vez que aparecerá Jesús, tiempo futuro, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le están esperando. ¿Cuándo es? ¿Antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación? Hasta ahí, hasta ahí. Móchela ahí, puede responder. Bueno, en el tiempo escatológico del Señor, amigo Edwin, cuando dice que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, será visto de todos. Eso lo dice la Escritura. Y mirarán a mí al que traspasaron y se lamentarán como que se lamenta por el hijo unigénito, afligiéndose como que se aflige por el primogénito. Dice, y le verá toda carne junta, toda carne, y los que le traspasaron, todas las tribus de la tierra, harán lamentación por él. Ahí será su segunda venida. ¿Por qué dice que vendrá sin relación con el pecado? Porque en la primera venida, ¿sí? En su venida, en su manifestación en carne, vino relacionado con el pecado. Dice la Biblia que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, porque como oveja nos descarriamos, ¿sí? Como oveja nos descarriamos y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Vino a salvarnos, a redimirnos, a comprarnos, ¿sí? Sin dinero fuisteis comprado, por tanto, sin dinero seréis redimidos, seréis rescatados, dice el Señor. Y ese, cuando Jesucristo apareció por primera vez, vino ligado al pecado, porque así como el pecado empezó en el cielo, el Señor tuvo que limpiar el cielo y la tierra, reconciliarnos con Él. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Entonces, en esa primera venida, vino con relación al pecado, a sacar el pecado de la tierra, como dice Daniel capítulo 12, cuando el Señor venga, dice que será el santo de los santos. Daniel capítulo 9 dice poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Dice cuando Él venga, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, cuando el Señor viniera, iba a poner fin al pecado. O sea, se puso fin al pecado. ¿En quién? En la iglesia. Nosotros ya no somos ministros de pecado, ahora somos ministros de vida en Jesucristo, mi querido amigo. Por lo tanto, veo que usted erra al creer pues que Jesucristo vendrá por segunda vez. Pues no sé de qué manera cree que Él vendrá, pero vendrá es a salvar a Israel. Vendrá a salvar a Israel, porque Israel en ese tiempo no será salvo. Y mirarán a mí a quien traspasaron y lamentarán. Al Señor vendrá y le preguntarán qué días son esas. Sí, pero ya no habrá más sacrificio por el pecado porque Él ya fue sacrificado. Por eso dice no vendrá, no se vendrá con relación al pecado. Usted debe entender eso. Pero bueno, como usted está rebelde, eso es lo que se le nota a usted, su ira hacia mí y hacia los demás pentecostales, se le nota su ira, por eso usted le lleva la contraria al Señor. No se halle peleando usted con Dios, mi querido amigo.
Hace rato no es ira, no es ira, no. Yo la verdad hasta la paso bueno hablando con usted, hombre. A lo bien que sí. Hace rato, venga, lo que pasa es que, o sea, hablando claramente, ya hablando honestamente, si Jesús viene después de esa gran tribulación y viene a salvar una multitud, usted dice que es a salvar a los judíos, pero es que resulta que el texto ahí no dice salvar a los judíos, dice para salvar a los que le esperan. Eso es un pronombre relativo, hace rato. No está diciendo a los judíos. Que allí dijera para salvar a los judíos, Cerrato, yo le digo, sí, ahí dice para salvar a los judíos, pero Cerrato entiende una cosa, después del sacrificio de Cristo ya no hay más división entre judíos y griegos, no, ya no hay división. Mire, lo voy a leer un texto para que entienda, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dos pueblos, o sea, el judío y el gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cerrato, ya no hay judío ni griego. Te lo leo también en Colosenses, el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, donde no hay griego ni judío. También dice Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, ni judío ni griego. O sea, no, la gente no entiende eso. Ya no son dos pueblos, hay un solo pueblo que es la iglesia del Señor, ¿sí? Y Hebreos 9:28 dice que cuando venga el Señor, aparezca por segunda vez, va a salvar a los que le esperan, ¿sí? Pero mire que el mismo apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 15, dice, se lo voy a leer aquí textualmente para que lo analice ese rato, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos, pronombre personal de primera persona, él se está incluyendo, que habremos quedado hasta la parucía del Señor. El apóstol Pablo, ¿de qué está hablando allí? Está hablando de un arrebatamiento secreto, está hablando de una venida secreta, no, está hablando de la parucía del Señor. No precederemos a los que durmieron, verbos en plural. Precederemos es un verbo en primera persona plural. Habremos es un verbo en primera persona plural. Vivimos es un verbo en primera persona plural. El apóstol Pablo se está incluyendo entre esas personas que estaban vivas esperando la venida del Señor. Eso era lo que él pensaba, que él iba a esperar la venida del Señor, porque eso es lo que estaban esperando. Sí, ellos no están esperando ningún rapto secreto, un arrebatamiento secreto, no. Y la venida, como dice Mateo 24 y Marcos 13, es después de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y ahí enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos, que es el arrebatamiento. Bueno, amigo, despídase. Si usted argumenta, yo argumento. Si usted se despide, yo me despido. ¿Listo? Bien, pues. Listo, la despedida hace rato. Bueno, listo. Me da mucho gusto poder compartir con todos los hermanos y amigos. Bueno, así estén a favor o en contra. Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios, gracias hace rato. No, pues, no, ya me estaba gustando hablar con usted. Ya usted me dice si dialogamos sobre otra cosa o qué, algún otro tema. Ya usted me dice si algún hermano quiere que dialoguemos algún otro tema, puede ser posible. La idea es que aprendamos y compartamos acerca de la palabra de Dios de manera respetuosa, pues obviamente que hay veces que sí, él va subiendo uno el calibre, pero bueno, todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Bendiciones. Gracias. Shalom, bendiciones. Listo, Ángel. Con mucho gusto, Ángel, que debatir. Ah, perdón, con Edwin, ¿no? Discúlpame, no, es que sonaste igualito, Ángel. Discúlpame. No, sí, Edwin, podemos debatir cuál Dios es Jesús, ¿te parece? Ese tema, ¿cuál Dios es Jesús? ¿Mm? Porque tú dijiste que ahorita sí dijiste que era Dios, entonces te invito a ese tema. ¿Te parece? ¿Cuál Dios es Jesús? Ok.
¿Sí? Listo, lo programamos para la próxima semana, si Dios quiere. Vale, para la próxima semana. ¿Cuál Dios es Jesús? Bueno, Vale. listo, hágale. Bueno, Muchas listo, gracias, pues. bendiciones a usted, a su audiencia y a su familia, bendiciones. Dale, gracias. Bueno, nos despedimos ya. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden, soy Alex Cerrato, aquí desde Colombia, trayendo a ustedes estos buenos programas. De verdad son muy buenos programas. Agradecemos al amigo Edwin por haber estado con nosotros hoy. Y pues ya saben, el próximo debate será ¿cuál Dios es Jesús? Se despide de ustedes Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Hasta la próxima. Dios los guarde.